Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio número 32 de Libros Hablados. Hoy vamos a leer la penúltima parte de La guerra no tiene rostro de mujer, parte 8. Como siempre, gracias a los amigos y amigas que se han ido sumando a este proyecto, por sus comentarios y me gusta en todas las plataformas y también por suscribirse y unirse a nuestro grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Esto acelera el crecimiento de nuestra comunidad. Y el disclaimer de siempre, este no es un audiolibro, tampoco pretende serlo, no tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Empecemos con La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich, parte 8. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Señoritas, ¿saben ustedes que la esperanza de vida de un jefe de la sección de zapadores es de 2 meses? Todo el rato hablo de lo mismo. De una manera u otra, siempre regreso allí. La muerte es el tema más frecuente, la relación que tenían con la muerte. Ella siempre me rodeaba cerca. Era igual de cercana y de habitual que la vida. Trato de entender cómo era posible salvarse en medio de aquella experiencia infinita de muerte. Verla día tras día, reflexionar sobre ella, ensayar involuntariamente la propia muerte. ¿Es posible contarlo? ¿Hasta dónde llegan nuestras palabras y nuestros sentimientos? ¿Qué está condenado a ser inexplicable? Cada vez tengo más preguntas y menos respuestas. A veces regreso a casa después de la conversación de turno pensando que el sufrimiento es soledad, aislamiento absoluto. Otras veces me inclino a creer que el sufrimiento es un tipo de conocimiento de sabiduría. Hay ciertas cuestiones de la vida humana que solo se guardan y se transmiten por la vía del sufrimiento, sobre todo aquí, en nuestro país. Así es nuestro mundo, así somos nosotros. Con una de las protagonistas de este capítulo nos encontramos en un aula de la Universidad Estatal de Bielorrusia. Alegres y ruidosos, los estudiantes recogían sus papeles. ¿Cómo éramos entonces? Me respondió con una pregunta. Pues exactamente como ellos, como mis estudiantes, solo que la ropa era distinta y las joyas eran más sencillas. Los anillos de metal, los collares de vidrio, las zapatillas de tela engomada. No existían aún ni los tejanos ni los reproductores de música. Yo miraba a los estudiantes que salían deprisa mientras que la narración ya había empezado. Antes de la guerra, mi amiga y yo nos habíamos graduado en la universidad. Durante la guerra estudiamos en la Academia de Zapadores. Nos dirigimos al frente ya siendo oficiales. Éramos subtenientes. Nos recibieron así. Bien hecho, chicas. Qué bien que estéis aquí. Pero no os enviaremos a ninguna parte. Os quedáis en el Estado Mayor. Así fue como nos recibieron en el Estado Mayor de Ingenieros Militares. Nos dimos media vuelta y fuimos a buscar al comandante del frente. Mientras tanto, por el pueblo ya circulaba el rumor de que unas chicas andaban buscando al comandante. Se nos acercó un oficial. Enseñen la documentación. Revisó nuestros papeles. ¿Por qué buscáis al comandante cuando lo que deberíais hacer es presentaros en el Estado Mayor de Ingenieros Militares? Se lo explicamos. Nos enviaron en calidad de jefas de sección de zapadores, pero acá pretenden que nos quedemos en el Estado Mayor. Queremos luchar por ser jefas de zapadores y estar en la línea de batalla. Aquel oficial nos condujo de nuevo al Estado Mayor. Estuvieron hablando y discutiendo un buen rato. Finalmente acudió un montón de gente, cada uno dispuesto a dar su opinión o un consejo.
Aunque algunos se limitaron a reírse, nosotras nos manteníamos firmes. Veníamos con una carta de credenciales y teníamos que ser jefas de sección de zapadores. El oficial que nos había acompañado montó en cólera. Señoritas, ¿saben ustedes que la esperanza de vida de un jefe de la sección de zapadores es de 2 meses? Lo sabemos, por eso queremos estar en la línea de batalla. No tenían nada que hacer, nos firmaron las credenciales. De acuerdo, las enviamos al quinto ejército de choque. Ustedes probablemente serán conscientes de lo que es un ejército de choque. El nombre lo dice todo. Está en la línea de batalla constantemente. La de horrores que nos estaban anunciando, y nosotras repetíamos muy alegres: sí, estamos de acuerdo. Llegamos al Estado Mayor del Quinto Ejército de Choque. Allí había un oficial, tenía pinta de intelectual, nos recibió muy elegantemente, pero cuando el pobre oyó que nuestra intención era ser jefas de la sección de zapadores, lanzó el grito al cielo. Que no, que no. ¿En qué están pensando? Les encontraremos trabajo acá, en el Estado Mayor. ¿Es una broma? Allí no hay más que hombres, y de repente su comandante será una mujer. Es una locura, ni hablar. Nos estuvieron lavando el cerebro durante 2 días. A decir verdad, resultaban convincentes, pero nosotras no retrocedimos. Solo queríamos ser jefas de la sección de zapadores. No cedimos ni un paso, pero eso solo fue el principio. Por fin alcanzamos nuestro objetivo. Me presentaron a mi sección. Los soldados me observaban detenidamente, con aire de sorna, con enfado incluso. Un simple movimiento delataba lo que realmente pensaban. Cuando el comandante del batallón les dijo que yo sería su nuevo jefe de sección, aullaron. ¡Uh! Uno incluso escupió. Un año más tarde, cuando me entregaron la orden de la Estrella Roja, esos mismos soldados, los que habían sobrevivido, me llevaron a hombros hasta mi covacha. Estaban orgullosos de mí. Si me pregunta de qué color es la guerra, le diré que es del color de la tierra. Para un zapador, del negro, amarillo, arcilloso color de la tierra. Caminábamos, dormíamos en el bosque, encendíamos una hoguera, nos sentábamos alrededor del fuego, muy callados. Algunos se quedaban dormidos al instante. Yo me dormía con los ojos abiertos, observando las llamas. Las mariposas, las moscas volaban atraídas por el fuego. Durante toda la noche el bosque quedaba en silencio, no se oía ni un susurro. Silenciosos, los bichos desaparecían en la gran hoguera. Les seguían otros, a decir verdad. Nos parecíamos a esas moscas. Íbamos, caminábamos, acudíamos como llevados por una corriente. Al cabo de 2 meses no me mataron. Al cabo de 2 meses recibí una herida. La primera vez fue una herida leve. A partir de entonces dejé de pensar en la muerte. Stanislava Petrovka Volkova, subteniente, jefa de una sección de zapadores. De pequeña, comienzo por mi infancia. En la guerra temía recordar la infancia. Precisamente la infancia en la guerra está prohibido recordar. Lo tierno está prohibido, es un tabú. Pues bien, cuando era pequeña mi padre me rapaba la cabeza. Lo recordé cuando nos cortaron el pelo y las muchachas nos convertimos en soldaditos jóvenes. Algunas chicas se asustaron. Yo en cambio me acostumbré fácilmente. Para mí era algo natural. No en vano mi padre había suspirado. No es una niña, estamos criando a un chaval. La culpa era de una pasión que me había costado más de una bronca. En invierno yo me tiraba desde un barranco hasta el río Ob, todo cubierto de nieve. Al acabar las clases, le pedí a mi padre su viejo pantalón guateado, me lo ponía y ataba por encima las botas de fieltro. Me metía el chaquetón guateado por debajo del pantalón y me ajustaba bien el cinturón. Entonces me cubría la cabeza con una papalina y me la ataba por debajo del mentón. Con esa pinta, contoneándome como un oso, iba hacia el río. Cogía una carretilla y me tiraba pendiente abajo. Uf, qué sensación la de despeñarte y desaparecer debajo de la nieve. Se me cortaba la respiración. Otras chicas lo habían intentado, pero no les salía bien.
Acababan con un pie torcido, con la nariz sangrando o con toda una serie de heridas pequeñas. Yo era más hábil que cualquier chaval. Me he acordado de la infancia, porque no quiero hablar directamente de la sangre. Pero claro, entiendo que es importante, muy importante. Me gusta leer, lo entiendo. Llegamos a Moscú en septiembre de 1942. Estuvimos una semana entera dando vueltas en tren por el ferrocarril de circunvalación. Paramos en las estaciones de Kutsevo, Perovo, Ochakovo y las chicas bajaban en cada estación. Allí acudían los compradores, así los llamaban. Los comandantes de diferentes unidades y tipos de tropas nos invitaban a ser francotiradoras, auxiliares sanitarias, soldados de transmisiones. A mí nada de aquello me seducía. Finalmente quedamos 13 personas de todo el tren. Nos alojaron en el mismo vagón. En la vía muerta había dos vagones, el nuestro y el del Estado Mayor. Llevábamos 2 días sin que se presentara nadie. Nosotras nos reíamos y cantábamos. Olvidado, abandonado estoy. A la tarde del segundo día vimos caminar hacia nuestros vagones a 3 oficiales. Iban acompañados por el jefe del tren. Eran compradores, eran altos, apuestos, con sus correajes bien ajustados. Acababan de estrenar los capotes, sus botas brillaban, las espuelas tintineaban. Asombroso. Nunca antes habíamos visto nada parecido. Entraron al vagón del Estado Mayor. Nosotras pegamos las orejas a la pared para oír lo que decían. El jefe del tren enseñaba las listas y hacía un breve resumen de cada persona: quién era, de dónde venía, qué había estudiado. Por fin oímos, todas aceptadas. Luego los oficiales bajaron del vagón y nos ordenaron formar. Nos preguntaron, ¿quieren aprender el arte de la guerra? Claro que lo deseábamos, más que nada en el mundo, mucho. Lo anhelábamos. Ni siquiera se nos ocurrió preguntar, ¿dónde íbamos a estudiar? ¿Qué especialidad? Ordenaron. Teniente Mitropolsky, acompaña a las chicas a la academia. Cada una se cargó su macuto a la espalda, en filas de dos. Conducidas por el oficial, caminamos por las calles de Moscú, la ciudad más querida, la capital, preciosa incluso en estos tiempos difíciles, entrañable. El oficial medía la calle a pasos grandes, iba rápido, apenas podíamos seguirle. Mucho más tarde, en la reunión que celebramos en Moscú con motivo del 30º aniversario de la victoria, Sergei Fyodorovich Mitropolsky nos confesó: a nosotras, las exalumnas de la Academia de Ingeniería Militar de Moscú, lo avergonzado que se había sentido al acompañarnos por las calles de la ciudad. Trataba de apartarse de nosotras para que nadie se diera cuenta de que íbamos juntos, pero aquella manada de chicas, nosotras no lo sabíamos, así que le perseguíamos casi corriendo. Menudo espectáculo. Pues bien, los primeros días de clase me gané un castigo, 2 recargos de guardia extraordinarios. Me había quejado de que el aula estaba muy fría y de alguna otra cosa. Las típicas costumbres escolares, ¿sabe? Recibía lo que merecía, un recargo extra, luego otro. Al poco tiempo me cayó otro y otro. Durante los cambios de guardia, los cadetes se fijaban en mí y se burlaban. Mirad, ya tenemos otra vez ahí al plantón. Ellos se divertían, claro, pero yo perdía clases y además no dormía de noche. Me pasaba los días haciendo guardia en la puerta y las noches sacándole brillo al suelo del cuartel. ¿Le cuento cómo se hacía entonces? Se lo explicaré, con todo detalle. No es lo mismo que hoy en día. Ahora hay un montón de cepillos diferentes, enceradoras eléctricas y tal. Pero en aquella época, después del toque de queda, me quitaba las botas para no mancharlas de cera. Me envolvía los pies con trapos. Me hacía una especie de suecos atándome los trapos con cuerdas finas. Entonces esparcía pedazos de cera por el suelo, los esparcía por toda la superficie frotando con el cepillo. El cepillo no era sintético, sino de crin. Tenía que tener mucho cuidado con las madejas de pelusa que se pegaban al suelo. Y por último, sacaba brillo con los pies. Eso sí que era bailar hasta caerse de cansancio. Las piernas se me entumecían y me zumbaban. La espalda me dolía.
El sudor me inundaba la cara. Por la mañana no tenía fuerzas ni para gritar a la sección. ¡A levantarse! De día no podía quedarme sentada ni un minuto. El guardia debe estar de pie en su puesto. Una vez me pasó un incidente curioso. De verdad fue cómico. Yo estaba en el puesto. Hacía un momento que había terminado de limpiar el cuartel. Me vino tanta modorra que sentí que un poco más y me caería. Me arrimé a la mesa y me quedé adormecida. De pronto oí que se abría la puerta. Me incorporé de golpe y vi delante de mí al oficial de guardia. Levanté la mano haciendo el saludo militar e informé. Camarada teniente, el cuartel está descansando. Él me miró con los ojos muy abiertos y no lograba contener la risa. Comprendí que yo, al ser zurda, automáticamente le había saludado con la mano izquierda. Intenté cambiar de mano rápidamente, pero ya era tarde. Otra vez la había pifiado. No me cabía en la cabeza que aquello no era ningún juego, que no era la escuela, sino una academia militar. El entrenamiento para la guerra, la orden de un superior, es la ley para el subalterno. Del examen final se me quedó clavada la última pregunta. ¿Cuántas veces en su vida se equivoca el zapador? El zapador no se equivoca nunca más de una vez. Eso es, niña. Y acto seguido lo habitual. Descanse, cadete Bayrak. Después vino la guerra real. Me presentaron a mi sección. Di la voz de mando. Sección, firmes. Y la sección como si nada, ni se movieron. Uno continuaba tumbado, el otro seguía sentado y fumando, el tercero se estiraba hasta hacerse crujir los huesos. En fin, fingían que no me veían. No les sentaba nada bien que ellos, unos hombres curtidos, los exploradores, tuvieran que obedecer a una muchacha de 20 años. Yo no entendía muy bien y me vi obligada a dar la voz. Descansen. Justo en ese momento comenzó el bombardeo. Salté a la zanja, pero en vez de estirarme abajo, directamente sobre el fango, lo hice a un lado donde había nieve. El capote era nuevo, me daba pena. Suele pasar cuando eres joven, valoras más la ropa que la vida. No era más que una chavala, una tonta. Mis soldados se rieron a gusto. A ver, ¿cómo era el reconocimiento terrestre que realizábamos nosotros los ingenieros militares? De noche los soldados cavaban un foso para dos en la zona neutral. Antes del amanecer, yo, junto a uno de los jefes de escuadras, nos arrastrábamos hacia ese foso. Los soldados nos camuflaban. Allí nos quedábamos durante todo el día evitando cualquier movimiento. Los pies y las manos se nos congelaban en un par de horas por muy arropados que fuéramos. En 4 horas estábamos hechos unos cubitos de hielo. Si nevaba, acababas convertido en un muñeco de nieve. Eso sí era invierno. En verano tocaba aguantar el calor o la lluvia. Durante el día observábamos muy atentos y nos preparábamos el mapa de la línea de batalla. Anotábamos cualquier cambio en la superficie terrestre. Si encontrábamos un mogote, un terrón de tierra, nieve manchada, hierba aplastada, si veíamos que el rocío había sido borrado, eso era lo que buscábamos, era nuestro objetivo. Así era como identificábamos los campos de minas alemanes. Si los zapadores alemanes habían montado una alambrada, teníamos que averiguar su longitud y su anchura. ¿Qué tipo de minas habían puesto antipersonales, antitanques, minas trampa? Identificábamos los puntos de fuego enemigos. En vísperas de los ataques de nuestras tropas hacíamos el trabajo de noche, investigábamos cada centímetro del terreno, nos, habíamos, nos abríamos paso en los campos minados, no nos despegábamos del suelo. Yo como una lanzadera circulaba entre las escuadras, era la responsable de todas. Historias no me faltan, tengo suficiente para una película, para una serie. Los oficiales me invitaron a desayunar. Acepté. Los zapadores rara vez probaban comida caliente. Cuando todos se sentaron en la mesa, me llamó la atención una estufa rusa que había con la portezuela cerrada. Me acerqué y la estudié. Los oficiales se burlaban de mí. Esta mujer está tan obsesionada con sus minas que las ve incluso dentro de las ollas. Yo les iba respondiendo en broma. De pronto me fijé en un diminuto agujero abajo del todo, en la parte izquierda de la portezuela. Lo examiné bien
y encontré un cable muy fino que iba hacia el interior de la estufa. Me giré rápidamente hacia los comensales. La casa está minada. Les ruego que la abandonen. Los oficiales se quedaron callados, pero me seguían observando con desconfianza. A nadie le apetecía levantarse de la mesa. Olía a carne, a patatas fritas. Volví a repetir, abandonen la casa inmediatamente. Los zapadores se pusieron manos a la obra. Primero quitaron la portezuela, cortaron el cable con tijeras y allí, dentro de la estufa, había unas cuantas tazas esmaltadas de 1 litro unidas con un cordel. El sueño de cualquier soldado hecho realidad. Unas tazas, mucho mejor que la marmita. En el fondo de la estufa había 2 paquetes grandes envueltos en papel, unos 20 kilos de explosivos, el desayuno caliente con tazas incluidas. Ya estábamos en Ucrania, en la provincia de Stanislavo. Actualmente es la provincia de Ivano-Frankivsk. La sección recibió una misión: desactivar urgentemente las minas de una fábrica de azúcar. Cada minuto contaba. No se sabía qué tipo de minado había utilizado el enemigo, si el mecanismo de reloj se había activado ya. La explosión podía producirse en cualquier momento. Salimos en misión a paso acelerado. Había buen tiempo, íbamos solo con lo necesario. Al pasar por delante de las posiciones de las tropas de artillería de largo alcance, de pronto un soldado saltó fuera de la trinchera y gritó: ¡Alerta! ¡Cuadro a la vista! Levanté la cabeza y miré al cielo buscando el cuadro. Nota del traductor. Cuadro. Apodo popular del avión de reconocimiento alemán Focke-Wulf FW-189. No vi ningún avión. El silencio era absoluto. No se oía nada. ¿Dónde estaba ese cuadro? Uno de mis zapadores pidió permiso para salir de la formación. Vi que iba directo al artillero y que le daba un bofetón. Todavía no me había dado tiempo de comprender qué era lo que estaba ocurriendo, cuando el artillero empezó a gritar: ¡A por ellos! De la trinchera saltaron otros artilleros y rodearon a nuestro zapador. Mi sección, sin pensarlo 2 veces, dejó caer las sondas, los buscaminas, los macutos y corrió a ayudarle. Comenzó la pelea. Yo no entendía nada. ¿Por qué mi sección se había metido en una pelea? Íbamos muy apresurados y de pronto surgía todo ese alboroto. Ordené: sección, a formar. Hicieron caso omiso. Desenfundé la pistola y pegué 2 tiros al aire. Enseguida salieron los oficiales de la covacha. Tardamos un buen rato en calmarlos a todos. Un capitán se acercó a mi sección y preguntó: ¿quién está al mando? Le informé. Él me escuchó perplejo. Luego preguntó: ¿qué ha pasado aquí? No le pude contestar porque realmente no había entendido nada. El ayudante del jefe de sección pidió permiso para hablar. Explicó qué era lo que había sucedido. Así conocí el otro significado de la palabra cuadro y lo ofensivo que era para una mujer. Era algo así como puta. Era un insulto típico del frente. ¿Puedo contarle una cosa? Esta es una conversación sincera, ¿verdad? En la guerra me prohibí a mí misma pensar en el amor, en la infancia y también en la muerte. Mm, una conversación sincera, ¿verdad? Bueno, ya le he dicho que para sobrevivir me había prohibido muchas cosas. Sobre todo, me impuse un veto ante todas las cosas tiernas y cariñosas. Ni pensar en ellas, ni recordarlas. Me acuerdo de que nos dieron unas tardes libres de servicio en la ciudad de Lod. Por primera vez en toda la guerra, el batallón acudió al cine a ver una película. Al principio, la sensación de estar sentada en un sillón cómodo, de encontrarme en un ambiente bonito, silencioso, confortable, me extrañaba y mucho. Antes de la película actuaron unos artistas, una orquesta tocó música. La gente bailaba, bailaban la polka, el pas de Spange, la cracoviana. Lo que más me impresionaba era la música. Me costaba imaginar que no muy lejos de nosotros seguían disparando y que pronto tendríamos que volver a la línea de batalla, que la muerte estaba cerca.
Un día más tarde mi sección recibió la orden de peinar un terreno situado entre un poblado y la línea del ferrocarril. Unos vehículos allí habían volado por los aires, minas. Los exploradores caminaban en paralelo a la carretera con detectores de minas. Caía una llovizna fría. Estábamos calados. Mis botas se empaparon y eran tan pesadas como si las suelas fueran de hierro. Me levanté los faldones del capote y los sujeté con el cinturón para que no me molestaran. Delante de mí, atada a una correa, iba mi perra Nelka. Cuando ella encontraba un proyectil o una mina, se sentaba al lado y esperaba hasta que la desactivasen. Era mi fiel amiga, pues Nelka se sentó, esperaba y gañía. De pronto me avisaron por la cadena humana. Teniente, la llama el general. Miré hacia atrás. En la carretera se veía un Willys MB. Crucé la zanja de un salto. De camino me puse bien el capote, me ajusté el cinturón y la gorra, aunque mi aspecto igualmente era más bien deplorable. Me acerqué corriendo al coche, abrí la puerta y comencé a informar. Camarada general, a su disposición. Oí, retírese. Me quedé inmóvil en la posición de firme. El general ni siquiera me había mirado. Observaba la carretera desde el coche. Se notaba que estaba nervioso. A menudo comprobaba el reloj. Yo seguía allí. El general dijo a su ayudante, ¿dónde se habrá metido el jefe de los zapadores? Otra vez intenté dar parte. Camarada general. Se giró hacia mí y soltó enojado. ¿Qué diablos hago contigo? Por fin lo comprendí y casi me río. Su ordenanza fue el primero en adivinarlo. Camarada general, a lo mejor ella es el jefe de los zapadores. El general me clavó la mirada. ¿Quién eres tú? Jefa de la sección de zapadores, camarada general. ¿Tú? Se escandalizó. Sí, camarada general. ¿Son tuyos los zapadores que están ahí trabajando? Sí, camarada general. Y dale con general, general. Bajó del coche, caminó unos pasos hacia adelante y luego regresó conmigo. Se detuvo, me midió con la mirada. Se dirigió a su asistente. ¿Lo has visto? Me preguntó. ¿Cuántos años tienes, teniente? 20, camarada general. ¿De dónde eres? De Siberia. Durante un buen rato me estuvo haciendo preguntas. Propuso que me trasladara a su unidad de carros blindados. Comentó que le indignaba mi aspecto miserable, que él jamás lo hubiera permitido. Necesitaban zapadores. Luego nos alejamos unos pasos del coche y me señaló el bosque. Allí tengo mis cajitas con ruedas. Mi idea era hacerlas pasar por donde están las vías del ferrocarril. El carril está desmontado, pero es posible que la vía esté minada. Hazle un favor a los tanquistas y comprueba la carretera. Es más cómodo y la distancia hasta la línea de batalla resulta más corta. ¿Sabes lo que es un ataque por sorpresa? Lo sé, camarada general. Cuídate, teniente. Prométeme que llegarás al día de la victoria sana y salva. Está cerca, ¿comprendes? El ferrocarril, o lo que quedaba de él, realmente estaba minado. Lo comprobamos. Todos teníamos ganas de sobrevivir hasta la victoria. En el mes de octubre de 1944, nuestro batallón, que formaba parte del destacamento especial de desminado número 210, junto con las tropas del Cuarto Frente Ucraniano, entró en territorio de Checoslovaquia. En todas partes nos recibían con alegría. Nos lanzaban flores, frutas, paquetes de cigarrillos, nos ponían alfombras sobre la calzada. El hecho de que una muchacha llevara el mando de una sección de hombres y que encima ella misma fuera una zapadora especializada en desminado causaba sensación. Yo tenía el pelo corto como un chico, vestía con pantalones y guerrera, había adquirido gestos masculinos, en fin, parecía un chaval. A veces entraba en los pueblos a caballo. En ese caso, ya era del todo imposible que comprendieran que ese jinete era una chica, aunque las mujeres lo intuían, me observaban. La intuición femenina era divertido, de veras. Llegaba a la casa donde tenía que alojarme y entonces los propietarios se enteraban de que su inquilino era un oficial del ejército, pero que no era un hombre. Muchos se quedaban literalmente boquiabiertos, como en una escena de cine mudo. Pero a mí eso me gustaba provocar esa clase de sorpresa.
En Polonia ocurría lo mismo. Recuerdo una vez en una aldea, una anciana me acarició la cabeza. Comprendí lo que pretendía. ¿Qué hace, señora? ¿Está buscándome los cuernos? Ella se ruborizó y dijo que no, que tan solo sentía lástima por una señorita tan jovencita. Y a cada paso estaban las minas. Había muchas. Una vez entramos en una casa. Uno de mis soldados vio unas botas de becerro al lado de un armario. Ya había alargado la mano para cogerlas. Yo lancé un grito. No las toques. Cuando las revisé, resultó que estaban minadas. Encontramos toda clase de objetos minados, los sillones, las cómodas, los aparadores, las muñecas, las lámparas. Los campesinos nos pedían que levantáramos las minas de sus huertos para poder degustar la pasta casera. En una aldea, la sección tuvo que limpiar de minas un campo de trigo y hasta un trillo para batir el cereal. Pues bien, atravesé Checoslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía, Alemania, pero tengo pocos recuerdos. Básicamente se me quedaron grabadas las fotografías mentales de los relieves del terreno, la roca, la hierba alta. Tal vez era realmente alta o tal vez solo nos parecía porque era increíblemente difícil abrirse camino trabajando con sondas y detectores de metal. La hierba vieja, unas bardanas más altas que los arbustos. También recuerdo un sinfín de arroyos y de barrancos, los montes cerrados, las alambradas con los soportes medio podridos, los campos minados cubiertos de hierba, los parterres abandonados. Allí siempre había minas escondidas. A los animales les gustaban las flores. Una vez estábamos en un campo, al lado cavaban la cosecha de patata. Nosotros, mientras tanto, cavábamos las minas. En Rumanía, en la ciudad de Dej, me alojé en casa de una mujer joven que hablaba bien el ruso. Resultó que su abuela era rusa. La mujer era madre de 3 niños. Su marido había muerto en el frente, era soldado de la división rumana de voluntarios, pero era una mujer alegre, le gustaba divertirse. Una vez me propuso que fuéramos juntas a bailar. Me ofreció su ropa. La tentación era muy grande. Me puse el pantalón, la guerrera, las botas de becerro y encima el traje tradicional rumano, una larga camisa bordada y una falda de lana, estrecha a cuadros, que me ceñí por la cintura con una cinta negra. Me cubrí la cabeza con un pañuelo de colores. Teniendo en cuenta que después de todo el verano arrastrándome por las montañas había logrado un buen bronceado, de una rumana de verdad solo me diferenciaba la nariz pelada y las greñas blancas en las sienes. En fin, que parecía una muchacha rumana. No tenían ningún local. Los jóvenes siempre se reunían en casa de alguien. Cuando llegamos ya tocaban música, la gente bailaba. Vi a casi todos los oficiales de mi batallón. Al principio me daba miedo que me reconocieran, así que mantenía la distancia. Incluso me tapaba la cara con el pañuelo. Me daba por satisfecha si tan solo podía mirar un poco. Decidido, miraría lejos. Pero después de que uno de nuestros oficiales me invitara a bailar varias veces sin reconocerme, iba con los labios y las cejas pintadas, me puse a bailar a rienda suelta. Me divertía de lo lindo, me gustaba oír que era guapa, me agradaban los piropos, bailaba y bailaba. La guerra se había acabado. Durante el año siguiente, nosotros seguimos levantando las minas de los campos, los lagos, los ríos. Mientras duró la guerra, íbamos echando por la borda lo secundario. Lo principal era alcanzar nuestro objetivo a tiempo. Ahora había llegado el momento de pensar en otras cosas, de pensar en la vida. Para los zapadores, la guerra se acabó unos años después. Combatimos más tiempo que los demás. ¿Se imagina cómo es temer una explosión cuando la victoria ya se ha celebrado? Esperar ese momento. No, 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 no. La muerte después de la victoria es la muerte más terrible, la doble muerte. Pues bien, como regalo de Año Nuevo en 1946, me entregaron 10 metros de satén rojo. Bromeé. ¿Para qué? Como mucho el día que me licencien podré hacerme un vestido rojo, el vestido de la victoria. Como si lo hubiera adivinado, pronto llegó la orden, mi licenciamiento. Tal como mandaba la tradición, el batallón me organizó una despedida a lo grande.
Los oficiales me regalaron un chal azul de lana fina. Me lo tuve que ganar cantando esa famosa canción sobre el chal azul. Estuve cantando toda la noche. De camino a casa en el tren me subió la fiebre. Se me hinchó toda la cara. No podía abrir la boca. Me estaban saliendo las muelas del juicio. Regresaba de la guerra. Apolina Nikonovna Iskevich Bayrak, teniente, jefe de una sección de zapadores. Y la patata de primavera es diminuta. Hubo otra guerra. Nadie en esa guerra marcaba sobre el mapa dónde se acababa la zona neutral y por dónde pasaba la línea del frente. Nadie hubiera podido contar cuántos soldados luchaban allí ni cuántas armas había. En esa guerra disparaban los cañones antiaéreos, las ametralladoras y las escopetas de caza, las carabinas viejas. Allí no había pausas ni ofensivas dirigidas. Muchos lucharon en solitario, morían en solitario. No eran los ejércitos, las divisiones, los batallones, las compañías. Combatía el pueblo, los partisanos y los grupos clandestinos, los hombres, los ancianos, las mujeres, los niños. Lev Tolstoy se refería a ese ímpetu polifacético como la porra de guerra popular y la calidez oculta del patriotismo. A su vez, Hitler, repitiendo las palabras de Napoleón, se quejaba ante sus generales de que Rusia no combate según las reglas. En esa guerra, morir no era lo más terrible. Había algo peor. Imaginémonos a un soldado en la guerra rodeado por sus familiares, sus hijos, su mujer, sus ancianos padres. En cada momento tiene que estar preparado para sacrificarlos, entregarlos a la inmolación. Allí a menudo no había testigos de los actos de valor, al igual que tampoco los había de la traición. El día de la victoria en nuestras aldeas no es un día de alegría, sino un día de llanto. La gente llora mucho, añoran a sus seres queridos. Fue terrorífico. Enterré a todos mis familiares en la guerra, sepulté mi alma. B.G. Androsik, integrante del grupo clandestino. Comienzan a relatar a media voz y acaban casi gritando. Soy testigo. Hablaré del comandante de nuestra unidad de partisanos. Es mejor no decir su apellido. Sus familiares viven todavía. Leerlo les dolería. Nuestros enlaces comunicaron la noticia. La Gestapo había arrestado a toda su familia, a la mujer, a dos hijas pequeñas y a su anciana madre. En todas partes colgaron anuncios y en el mercado repartían circulares. Si el comandante no se entregaba, ahorcarían a su familia. El plazo para decidir era de 2 días. Los agentes de la policía auxiliar recorrían las aldeas haciendo propaganda. Los comandantes rojos no se compadecen ni de sus hijos, son unos monstruos. No hay nada sagrado para ellos. Desde un avión lanzaban las octavillas al bosque. El comandante pensaba en entregarse, pensaba en pegarse un tiro. Durante todo ese tiempo no le dejábamos a solas, le vigilábamos. Era capaz de suicidarse. Contactamos con Moscú, informamos sobre la situación, recibimos instrucciones. Ese mismo día organizamos una reunión de los miembros del partido del grupo. En la reunión se tomó una decisión. No nos dejaremos provocar. Como buen comunista, el comandante se sometió a la disciplina del partido. 2 días después, enviamos a nuestros exploradores al pueblo. De vuelta trajeron una noticia terrible. Los alemanes habían ahorcado a toda su familia. El comandante murió en el siguiente combate. Murió de una manera incomprensible, por casualidad. Supongo que simplemente estaba buscando la muerte. Tengo lágrimas en vez de palabras. ¿Cómo encontrar motivos para hablar? ¿Por qué he de creer en que es necesario? La gente quiere vivir bien, quiere estar tranquila en vez de escucharme y sufrir. B. Karatevka, guerrillera. Yo también trato de convencerme de que debo continuar. Sobre una cesta con una mina y un peluche. Completé mi misión. No podía quedarme más en el pueblo y me fui al campamento de los partisanos. Unos días después
La Gestapo detuvo a mi madre. Mi hermano pudo escapar, pero mi madre no. La torturaron. La interrogaron sobre el paradero de su hija. Pasó con ellos 2 años. Durante 2 años, los nazis la usaron a ella y a otras mujeres como escudos humanos en sus operaciones. Temían las minas de los partisanos, así que siempre enviaban delante a la gente local. Si había minas, esa gente volaría por los aires y los soldados saldrían ilesos. Escudos humanos. 2 años usaron a mi madre para eso. Nos había pasado en muchas ocasiones. Tendíamos una emboscada, esperábamos y de pronto veíamos a un grupo de mujeres acercándose y detrás de ellas caminaban los alemanes. Al acercarse veías a tu madre y lo más terrible era esperar la orden del comandante diciéndonos que abriéramos fuego. Todos esperábamos esa orden. Uno le susurraba a otro: allí está mi madre, por allá viene mi hermana. Venían incluso sus hijos. Mi madre siempre se cubría la cabeza con un pañuelo blanco. Era alta y siempre la divisábamos entre las primeras. Yo todavía no me había dado cuenta de que estaba allí cuando me llegaba la voz. Viene tu madre. Ordenaban disparar y yo disparaba. No sabía a dónde disparaba. Tenía un único pensamiento: no perder de vista el pañuelo blanco. ¿Estaba vivo aún o había caído? El pañuelo blanco. La gente echaba a correr, caían al suelo y yo no sabía si mi madre había muerto o no. Después de cada combate, durante 2 días, andaba perdida hasta que los enlaces me comunicaban que seguía viva. Con eso yo volví a la vida. Y así hasta la próxima vez. Creo que ahora no lo habría aguantado. ¿Cómo les odiaba? Me ayudó el odio. Aún hoy sigo oyendo el grito de un niño cuando le lanzaron al pozo. ¿Ha oído alguna vez un grito así? El niño cae y grita, grita como desde debajo de la tierra, desde el otro mundo. No es el grito de un niño, ni de un humano. ¿Y ver a un chico joven descuartizado con una sierra? Era un partisano de nuestro grupo. Después de todo eso, cuando sales en misión, lo único que te pide el corazón es matarles, matar a cuantos más mejor, exterminarlos del modo más cruel. Cuando veía a los nazis que habíamos hecho prisioneros, sentía ganas de aferrarme a cualquiera de ellos, de estrangularlos con las manos, desgarrarlos con los dientes. No les habría matado, sería un final demasiado fácil. No utilizaría mi arma ni un fusil. Justo antes de retirarse, ya en 1943, los nazis fusilaron a mi madre. Mi madre era especial. Ella nos bendijo. Marchaos, hijos, tenéis que vivir. Es mejor no morir que morir por nada. Mamá no decía grandes palabras, sabía encontrar sencillas palabras de mujer. Ella quería que viviésemos y estudiásemos, sobre todo que estudiásemos. Las mujeres que habían compartido celda con ella me contaron que cada vez que se la llevaban a ella les pedía: ay, hermanas, os imploro una única cosa: si muero, ayudad a mis hijos. Después de la guerra, una de esas mujeres me acogió en su familia, y eso que tenía 2 niños pequeños. Los nazis quemaron nuestra casa. Mi hermano pequeño perdió la vida luchando por los partisanos. A mi mamá la fusilaron. Mi padre combatía en el frente. Volvió de la guerra lesionado, enfermo. Duró poco. Murió pronto. De toda mi familia me quedé yo sola. Aquella mujer vivía en la pobreza, criaba a sus 2 hijos. Yo decidí irme y marcharme a otro lugar. Ella lloraba y no dejaba que me fuera. Cuando supe que habían fusilado a mi madre, perdí la razón. Iba perdida. No podía tranquilizarme. Tenía, tenía que encontrarla. Las habían fusilado y habían alisado la tumba con máquinas pesadas. Las sepultaron en un foso antitanques. Me indicaron aproximadamente dónde debía estar ella. Yo corrí allí, cavaba, removía los cadáveres con las manos. Reconocí a mi madre gracias a su anillo. Al ver ese anillo, lancé un grito y ya no recuerdo nada más. No recuerdo nada. Alguien del pueblo, unas mujeres, la sacaron, la lavaron, trajeron agua en una lata, luego la enterraron. Todavía hoy guardo aquella lata. Por las noches, a veces estoy en la cama y pienso: mi madre murió por mi culpa. No, no fue culpa mía. Si yo,
Cuidando de mis prójimos, no hubiera ido a luchar si de la misma manera hubiera actuado otra persona y una tercera y una cuarta, no habría existido lo que existe ahora. Pero convencerme, olvidar cómo caminaba mi madre, cómo sonaba la orden, cómo disparaba yo al mismo lugar por donde aparecía ella, su pañuelo blanco. Usted nunca sabrá lo difícil que es vivir con eso. Y cuantos más años pasan, más difícil se me hace. A veces por la noche me llega desde la calle una risa joven, una voz y me estremezco. Por un instante me parece oír un llanto infantil, un grito infantil. Otras veces me despierto de pronto y siento que no puedo respirar. Me ahoga el olor a quemado. Usted no sabe cómo huele la carne humana al arder, sobre todo en verano. Huele algo inquietante y dulce. Por mi trabajo actual en el Comité Ejecutivo Provincial, si hay un incendio, debo asistir al lugar y redactar el informe. Pero si me dicen que arde una granja, que han muerto animales, nunca acepto. Yo no soy capaz. Me recuerda a aquel olor cuando ardía la gente. Te despiertas por la noche, vas a buscar el perfume y tienes la sensación de que el perfume también huele a eso, de que ese olor está por todas partes. Durante mucho tiempo tuve miedo a casarme, me daba miedo tener hijos. Si empezaba otra guerra, me iría al frente. ¿Qué les pasaría a mis niños? Ahora me he aficionado a los libros sobre la vida después de la muerte. ¿Qué hay allí? ¿A quién encontraría? Deseo y a la vez temo encontrarme con mi madre. De joven esa idea no me espantaba, pero me he hecho vieja. Antonina Alexeyevna Kodraschova, guerrillera, exploradora de la Brigada de Partisanos Batoskaya. Mi primera impresión al ver a un soldado alemán fue como si me hubiesen dado una paliza. Me dolía todo el cuerpo, cada célula. ¿Cómo es posible que estén aquí? El odio era más fuerte que el miedo por la gente querida y que el miedo a perder la vida. Claro que teníamos presentes a nuestros familiares, pero no había elección. El enemigo había invadido nuestra tierra para hacernos daño, a sangre y fuego. Por ejemplo, cuando me enteré de que me iban a detener, me escapé al bosque con los partisanos. Me marché dejando sola a mi madre de 75 años. Acordamos que ella fingiría que era ciega y sorda. En ese caso, no la tocarían. Por supuesto, no era más que un intento por animarme. Me fui y al día siguiente los nazis irrumpieron en nuestra casa. Mi madre fingió que era ciega, que oía mal. Ellos le pegaron una paliza brutal. La torturaron para que dijera dónde estaba su hija. Recuperarse le llevó mucho tiempo. Yadviga Mijailova Savitskaya, integrante de una organización clandestina. No cambiaré nunca, seré la misma que era entonces. Sí, soy ingenua, soy una romántica, hasta que me convierta en una vieja de pelo canoso, pero soy yo. Mi amiga Katia Simakova era el enlace de los partisanos. Era madre de dos hijas. Las dos eran pequeñas, tenían unos 6 o 7 años. Cogía a esas niñas de la mano y recorría la ciudad, mientras memorizaba dónde y qué técnica usaban los alemanes. Si un guardia le pegaba un grito, fingía ser tonta, y así durante algunos años. La madre sacrificaba a sus niñas. Otra mujer del grupo, Sashaskaya, tenía una hija. Se llamaba Valeria. La niña había cumplido los 7. Teníamos la misión de volar el comedor. Decidimos poner una mina en la estufa, pero antes había que llevarla al comedor, y la madre dijo que su hija llevaría el artefacto. Puso la mina en una cesta, la cubrió con un par de prendas infantiles, un peluche, 2 decenas de huevos y un pedazo de mantequilla. Así fue como la niña introdujo la mina en el comedor. Dicen que el instinto materno es lo más fuerte del mundo. Pues no, una idea es más fuerte y la fe es más fuerte. Creo, no, estoy segura. Si no hubieran existido esa madre y esa niña, si no se hubieran encargado de poner esa mina, no habríamos vencido. Sí, vivir es bello, es maravilloso, pero hay cosas más valiosas. Alexandra Ivanovna Ramona, secretaria del Comité Ejecutivo Clandestino del Partido Comunista.
En nuestro grupo combatían los hermanos Chimuk. En su aldea natal habían caído en una emboscada. Se refugiaron en un cobertizo y desde allí disparaban. Los alemanes prendieron fuego al cobertizo. Los hermanos siguieron disparando hasta que se les acabaron los cartuchos. Luego salieron. Estaban chamuscados. Los alemanes los paseaban en un carro. Se los enseñaban a la gente para que les reconociesen, para que delatasen de dónde eran. Toda la aldea estuvo presente. Allí estaban su padre y su madre, pero nadie rompió el silencio. Qué coraje debía de tener su madre para no soltar un grito, para resistir. Pero ella sabía que si lloraba, los alemanes quemarían la aldea entera. No solo la matarían a ella, los aniquilarían a todos. Por un soldado alemán muerto, quemaban el pueblo entero. Ella lo sabía. Hay condecoraciones para todo, pero no ningún título honorario estaría a la altura de esa madre, de su silencio. Polina Kasperovic, guerrillera. Nos unimos a los partisanos las dos, mamá y yo. Ella cocinaba y lavaba la ropa para todos. Si era necesario, también hacía las guardias. Una vez salí de misión, a mi madre le dijeron que me habían ahorcado. Cuando regresé unos días después, mamá me vio y se quedó paralizada. Perdió el habla durante unas horas. Había muchas cosas que teníamos que afrontar. En la carretera habíamos recogido a una mujer. Estaba inconsciente. Más tarde nos dimos cuenta. No podía caminar. Se arrastraba y creía que ya había muerto. Sentía que perdía sangre, pero decidió que lo sentía desde ultratumba. Cuando la despertamos, se recobró un poco y la escuchamos. Nos contó cómo los habían fusilado, los conducían al lugar de fusilamiento, a ella y a sus 5 hijos. Mataron a sus hijos mientras les conducían hacia el cobertizo. Los alemanes se divertían disparándoles. Les quedaba el último niño, un niño de pecho. El alemán le hacía señas a la madre. Lánzale al aire que le voy a disparar. Entonces la madre tiró al niño, pero lo tiró contra el suelo para ser ella misma quien lo matara, a su propio hijo, para que el alemán no tuviese tiempo de disparar. Ella decía que no quería vivir, que no podía vivir en este mundo después de todo eso, que no quería. Yo no quería matar, no nací para matar, quería ser maestra, pero vi cómo quemaban la aldea. No podía gritar, tampoco podía llorar en voz alta. Estábamos de reconocimiento y pasábamos cerca de aquella aldea. Solo pude morderme las manos. Me han quedado las cicatrices. Me mordí hasta sangrar. Recuerdo cómo gritaba la gente. Las vacas gritaban, las gallinas gritaban. Me parecía que todas las voces eran humanas. Todos seres vivos ardían y gritaban. No lo digo yo. Está hablando mi pena. Valentina Mikhailovna Ilepkik. Enlace de partisanos. Lo sabíamos. Todos sabíamos que teníamos que vencer. Más tarde, la gente pensó que habíamos tenido que dejar a mi padre solo en el pueblo a propósito, que tenía que cumplir con alguna misión del comité provincial del partido, pero ni le habíamos dejado ni existía ninguna misión. Fuimos nosotros quienes tomamos la decisión de luchar. No recuerdo que en nuestra familia cundiera el pánico. Hubo un gran dolor, eso sí, pero no hubo pánico. Todos confiábamos en que venceríamos. Cuando los alemanes ocuparon nuestro pueblo, el primer día por la noche, mi padre tocó con el violín el himno de la Internacional. Quiso hacer algo, expresar su protesta. Pasaron 2 o 3 meses. Oh, era un niño judío. El alemán lo ató a su bicicleta para que el niño corriera detrás como un perrito. Schnell, schnell. Pedaleaba y se reía. Era un alemán joven. Pronto se aburrió. Bajó de la bicicleta y con gestos ordenó al niño que se pusiera de rodillas, de 4 patas, que se arrastrara como un perro, que saltara. ¡Jun! ¡Jun! Lanzó un palo. Tráemelo. El niño se puso de pie y corriendo se fue a por el palo. Lo recogió con las manos. El alemán se enfureció. Comenzó a pegar al niño, a reñirlo. Le ordenó, ponte de cuatro patas y tráeme el palo con la boca. El niño lo hizo. El alemán jugó con aquel niño un par de horas.
Luego otra vez lo ató a la bicicleta y se marcharon. El niño corría a cuatro patas hacia el gueto. ¿Y usted me pregunta por qué decidimos luchar? ¿Por qué aprendimos a disparar? Valentina Pavlovna Koshezmiaika, guerrillera. ¿Acaso se puede olvidar algo así? Los heridos comían sal a cucharadas. Llamaban a los soldados que estaban en la fila. El soldado oía su apellido, daba un paso adelante y, de lo débil que estaba, se caía junto con su fusil, de lo hambriento que estaba. La gente nos ayudaba. Si no nos hubiesen ayudado, el movimiento guerrillero no habría existido. El pueblo luchaba a nuestro lado, a veces llorando, pero nos daban comida. Juntos pasaremos la pena, juntos esperaremos la victoria. Vertían en el saco las últimas patatas, pequeñas como guisantes, compartían el pan, nos preparaban sacos de provisiones para que nos los lleváramos al bosque. Uno decía, yo aportaré tanto, el segundo, yo participo con tanto, y tú, Iván, y tú, María, yo como todos, pero tengo hijos. ¿Qué hubiésemos hecho sin el apoyo de la gente? En el bosque se ocultaba un ejército entero. Sin la gente hubiésemos muerto. A lo largo de la guerra, la población sembraba y recogía la cosecha, cuidaba de sus hijos y de nosotros, nos vestía. Me acuerdo de que una vez entramos en una aldea, estaban entrando a un hombre viejo, enterrando a un hombre viejo. Le habían matado la noche anterior, mientras sembraba. El hombre cerró el puño en el que tenía las semillas, tan fuerte lo cerró que no consiguieron abrírselo. Le enterraron tal cual con las semillas en la mano. Nosotros íbamos armados, podíamos defendernos, pero ellos, ¿qué? El castigo por haber dado pan a los partisanos era el fusilamiento. Yo me quedaba dormida en una casa y me iba por la mañana. Si alguien hubiese informado de que en esa casa había dormido una partisana, los alemanes habrían fusilado a todos los que vivían allí, y todos eran una mujer con sus tres hijos de corta edad. Esas mujeres no nos echaban. Si veníamos, encendían la estufa, nos lavaban la ropa, nos daban lo último que tenían. Coman, chicos, coman. Y la patata de primavera es diminuta, pequeña como un guisante. Nosotros comíamos mientras los niños lloraban en un rincón. Nos comíamos las últimas patatas. Alexandra Nikiforovna Zaharova, comisaria política del Regimiento de Partisanos 225 de la provincia de Gomel. Mi primera misión. Me entregaron unas octavillas. Las escondí dentro de la almohada. Mi madre me hizo la cama y las encontró. Abrió la almohada. Lloró. Arruinarás tu vida y la mía también, aunque después me ayudó. A menudo nos visitaban los enlaces de los partisanos. Llegaban, desguarnecían el caballo, entraban en casa. ¿Cree que los vecinos no se daban cuenta? Los veían y adivinaban quiénes eran. Yo decía que venían de parte de mi hermano que vivía en la aldea, pero todos sabían que yo no tenía ningún hermano. Les estoy agradecida. Debería haber una profunda reverencia ante todos los que viven en mi calle. Una palabra suya habría bastado para que toda mi familia muriese. Una señal con un dedo habría sido suficiente, pero nadie, ni una sola persona. Durante la guerra me enamoré tanto de la gente que ya no podré dejar de amarla nunca. Después de la liberación, yo iba por la calle y miraba atrás. Temer se había convertido en una costumbre. Ya no era capaz de caminar tranquilamente. Iba y contaba los coches. En la estación contaba los trenes. Me ha costado desacostumbrarme. Vera Grigorievna Sedova, integrante de un grupo clandestino. Ya estoy llorando. No puedo retener las lágrimas. Una vez entramos en una casa, dentro no había nada, dos bancos de madera desnudos y una mesa. Creo que ni siquiera había una jarra para beber agua. A la gente se lo habían quitado todo. Solo había una imagen santa en un rincón y un paño de lino colgado debajo. Los dueños eran dos ancianos. Uno de los nuestros se quitó las botas. Sus pedales eran tan viejos y estaban tan desgarrados que no conseguían envolverse los pies con ellos. Fuera llovía, el suelo estaba lleno de fango y las botas de aquel hombre estaban rotas. La anciana se levantó, se acercó a la imagen santa,
descolgó el paño y se lo entregó al hombre. Hijo, ¿cómo vas a andar así? No había nada más en aquella casa. Vera Safronovna Davidovna, guerrillera. Los primeros días encontré en las afueras de la aldea dos heridos. Uno había recibido una herida en la cabeza. El otro soldado tenía un fragmento de metralla en una pierna. Yo misma le extraje la metralla. Vertí queroseno en la herida. No encontré nada más. Ya sabía yo, lo del queroseno, que servía para desinfectar. Los cuidé hasta que se recuperaron. Primero uno se marchó al bosque, después el segundo. El último antes de irse se cayó de rodillas. Me quería besar los pies. Hermana, me has salvado la vida. No hubo ni nombre ni apellido, solo hermano y hermana. Por la noche las mujeres venían a mi casa. Dicen que los alemanes han entrado en Moscú. Jamás. Con esas mismas mujeres después de la liberación levantamos el Koljós. Me nombraron la jefa. Contábamos con 4 viejos y con 5 chavales de 10 o 13 años. Eran mis aradores. Teníamos 20 caballos, todos en mal estado. Había que curarlos. Esas eran todas nuestras pertenencias. No teníamos ni máquinas ni colleras. Las mujeres levantaban la tierra con palas, rastrillábamos con las vacas y los bueyes. Los animales se tumbaban y no había manera de que se volvieran a levantar. Los chavales se pasaban los días labrando el campo. Llegaba la noche, abrían sus paquetitos y dentro siempre tenían la misma comida, prashnak. ¿A que no sabe qué es ni ha oído nunca esa palabra? Es una especie de pan, muy amargo. La masa se hacía con semillas de acelga machacadas con trébol. En otoño recibimos directrices. Se nos ordenaba entregar 580 metros cúbicos de madera. ¿Y con quién iba yo a cortar los árboles? Fui con mi hijo de 12 años y mi hija de 10. Lo mismo hicieron el resto de las mujeres. Cumplimos con lo ordenado. Vera Mitrofavnovna Tolkashova, enlace de partisanos. Narran Yosif Gregorevich Yasubekic y su hija María, enlaces de partisanos durante la guerra. Yosif Gregorevich. Lo di todo para la victoria, lo más querido. Mis hijos combatían en el frente. A mis 2 sobrinos les fusilaron por estar vinculados a los partisanos. Los nazis quemaron a mi hermana, la madre de aquellos muchachos, en su propia casa. La gente contaba que hasta que el humo lo cubrió todo, se la veía a ella, erguida como si fuera una vela, con una imagen santa en las manos. Después de la guerra, siempre que se pone el sol me parece que veo algo ardiendo. María. Yo era una niña, tenía 13 años. Sabía que mi padre ayudaba a los partisanos. Lo comprendía. De noche venían los hombres, dejaban unas cosas, se llevaban otras. Mi padre solía llevarme con él, me acomodaba en el carro. Siéntate aquí y no te muevas. Llegábamos. Él extraía las armas o los folletos. Más tarde empezó a enviarme a la estación. Me explicó lo que tenía que mirar y memorizar. Yo pasaba sigilosamente, me escondía entre los arbustos y me quedaba allí hasta la noche. Contaba cuántos trenes habían pasado, memorizaba qué transportaban. Estaba a la vista, armas, tanques o soldados. 2 o 3 veces al día los alemanes disparaban contra los arbustos. ¿No le daba miedo? Yo era pequeña, siempre pasaba desapercibida. Aquel día, lo recuerdo bien, mi padre hizo 2 intentos de salir del caserío donde vivíamos. Delante del bosque le esperaban los partisanos. Probó suerte 2 veces y cada vez las patrullas le hacían volver. Anochecía. Mi padre me llamó. María. Mi madre gritó a todo pulmón. No dejaré que la cría. Me trató de detener. Corrí a través del bosque, tal como mi padre me había dicho. Me conocía de memoria, cada sendero, pero la oscuridad me daba miedo. Encontré a los partisanos, ellos me esperaban. Les pasé el informe. Regresé cuando el día ya despuntaba. ¿Cómo iba a burlar las patrullas alemanas? Empecé a andar en círculos. El hielo que cubría el lago se rompió y me caí al agua.
La chaqueta de mi padre, sus botas se hundieron. Logré salir. Corrí descalza por la nieve, enfermé y desde entonces ya no me he levantado de la cama. Las piernas se me quedaron paralizadas. No había ni médicos ni medicamentos. Mamá me curaba con infusiones, hacía compresas de arcilla. Cuando acabó la guerra fuimos a consultar con los médicos, pero ya era demasiado tarde. Me quedé en la cama. Puedo estar sentada, pero no por mucho tiempo. Guardo cama, miro por la ventana, recuerdo la guerra. Joseph Gregorevich. La he llevado en brazos durante 40 años, como si fuera un bebé. Hace 2 años murió mi esposa. Me dijo que me lo perdonaba todo, los pecados de la juventud, todo, menos lo que le pasó a María. Lo vi en su mirada. Me da miedo morir. Entonces María se quedará sola. ¿Quién la llevará en brazos? ¿Quién la bendecirá antes de que se duerma? ¿Quién rogará a Dios por ella? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados con el final de La guerra no tiene rostro de mujer. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer en nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo del Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.